Vamos por regiones o por ciudades o lugares donde Jesús estuvo en esos 12 años. Ya no nos creemos la historia de que Jesús de adolescente o de niño estaba haciendo palomitas de barro y soplándoles y haciendo esas cosas. Eso es pura superstición. También aprendimos que Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿sí? Y también estudiamos cómo Jesús nació antes de Cristo, con respecto a lo cronológico y al tiempo. Estuvimos también hablando acerca de los visitantes de Oriente que vinieron y adoraron al Señor Jesucristo y presentaron oro, incienso y mirra, porque la adoración va vinculada a lo que nosotros ¿qué? Damos, a lo que nosotros ofrecemos delante de Dios. Por eso dice la Biblia: no te presentarás ante el Señor tu Dios con las manos vacías. La adoración tiene que ver con lo que damos, no solamente el cántico, sino lo que ofrecemos delante del Señor. Hay dos significados más de la palabra adoración, pero en este contexto que estudiamos de los sabios de Oriente, estudiamos la palabra proskuneo. Amén. Recuerden que en días pasados también hablamos de la unión hipostática. ¿Recuerdan? Jesús Dios, Jesús totalmente hombre, ¿cierto? Estuvimos hablando del vaciamiento de Jesús al hacerse hombre, que se llama la kenosis. Y resolvimos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y eso se llama la plerosis. Estuvimos viendo todos esos términos que nos ayudan un poco a conocer la realidad bíblica de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recorrimos el inicio en la ciudad o en el pueblo de Nazaret, que queda en la parte norte, ¿cierto? En la parte norte. Luego fuimos ¿a dónde? A Belén de Judea, que queda en la parte sur de Israel. Luego Jerusalén, ¿cierto? Que queda cerca de Belén. Luego se retornó a Belén y luego de Belén ¿a dónde? A Egipto, cuando dice la Escritura que fue avisado José de Herodes y el atentado contra los niños y huyeron a Egipto. Dice la Escritura que luego cuando murió Herodes el Grande, volvieron ¿a dónde? ¿A dónde dejamos a Jesús? En Nazaret. Yo quiero que miren esto, hermanos, porque tenéis que tener conocimiento tanto del aspecto ministerial de Jesús como también de la geografía bíblica. Este es el mapa de Israel en nuestros días. Este es el mapa de Israel en nuestros días. Parece una cuña, ¿cierto? Aquí la parte norte, aquí está el mar de Galilea, aquí el mar muerto, aquí está Jerusalén. Y bueno, va hasta este lugar donde está el monte Sinaí. En fin, esto es Israel en nuestros días, las fronteras de ahora. Pero, ¿por qué no me arreglan ese mapa? Que está un poco como, parece una torta así, una tarta así puesta. ¿Por qué no me lo arreglas como estaba? Bueno, este era el mapa de Israel en los tiempos de Jesús. En la parte de acá está el mar Mediterráneo, este mar Mediterráneo que tenemos aquí frente a Valencia y frente a Alicante, ¿cierto? Entonces, está la parte fenicia. La parte norte habíamos dicho que es la parte de Galilea, la parte central, la parte de Samaria, y la parte sur, la parte de Judea. Egipto está en este lado de acá. Hermano, la tierra de Israel consta más o menos de lo que es Galicia. O sea, la tierra de Israel en los tiempos de Jesús era tan grande como Galicia. O sea que no era nada muy grande, ¿sí? Ni siquiera tan grande como España. Pero en ese sector, en una tierra más o menos de 30.000 kilómetros cuadrados, fue donde se gestaron todos los acontecimientos bíblicos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, lo más lejos que fue en el norte, fue a Tiro y a Sidón, aquí en la parte norte, ¿vale? En la parte de Fenicia. Y lo más lejos que fue Jesús en el sur fue cuando huyó a Egipto y era un bebé.
¿vale? Entonces lo más lejos en el sur que fue Jesús fue a Egipto, y eso cuando era un bebé, y lo más lejos que fue en el norte fue a Tiro y a Sidón. O sea, realmente el punto de influencia de Jesús geográficamente fue muy corto. Sin embargo, hasta el día de hoy la influencia de Jesús está con la humanidad, amén. O sea, que no se basa en la cuestión geográfica o en la expresión imperial de lo que fue la vida de Jesús, sino más bien en la clase de vida y en el poder de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Que en un sector del mundo tan pequeño, Jesús pudo desarrollar todo su ministerio y cambió la historia de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces hoy vamos a estudiar desde los 12 años hasta los 30 años, de los 12 a los 30 años. Sin embargo, vi oportuno que vosotros leáis estas citas un poco para tejer con los estudios anteriores. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿A dónde dejamos a Jesús? En Nazaret. Aproximadamente a los 12 años Jesús quedó en Nazaret. Lucas 2:52. Dice la Biblia: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Eso es casi un presente continuo. O sea, en el tiempo de la niñez de Jesús, de la adolescencia de Jesús y de la vida de Jesús antes de su manifestación, siempre estuvo creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a ir a Mateo 1:25. Otro